Bueno, pues la cosecha ha sido complicada por las lluvias de septiembre, pero los resultados al final no están quedando mal. Eh, la situación de la viña al principio de la vendimia obligó a maceraciones más cortas, con lo cual hubo que recurrir a otros procesos pues, para extraer color rápidamente y macerar menos los vinos. Pero el resultado está yendo bien en el sentido de que la mayor parte de los vinos son, pues, mantienen bastante fruta y bastante aromas florales y jóvenes, etcétera, que pueden permitir y estructura suficiente para crianzas, ¿no? Es una cosecha complicada, pero que se está llevando bien, se está elaborando bien. Sí, bueno, pues ahora estamos fundamentalmente formando lotes. Esto quiere decir que después de tener en una vendimia pues, un montón de vinos, cada uno de su padre y de su madre, lo que hacemos es preparar lotes, mezclas mayores, cantidades mayores de vinos de características similares, con criterio de tener distintas calidades de vino. Distintas calidades quiere decir una serie de vinos que se han preparado pensando más bien, o se han elaborado en vendimias pensando más bien en vinos jóvenes, pues puede, dentro de esa categoría pueden haber resultado vinos pues que han adquirido más estructura por la característica de las uvas o por los procesos de elaboración, o más aromas también por los procesos de elaboración o las zonas de procedencia. Entonces lo que hacemos ahora mismo es preparar lotes grandes. Mezclamos vinos similares con criterios analíticos, de procedencia y fundamentalmente de cata. Esos vinos, pues en este momento se decide qué vinos podemos utilizar para embotellar como vinos jóvenes directamente. En el caso de los blancos y los rosados está claro, pero en el caso de los tintos pues hay una parte importante que se va a destinar a barricas. Van a precisar más estructura para soportar la crianza en barrica y mejorar con el tiempo. Entonces estamos ahora mismo haciendo ese tipo de lotes, mezclas con criterios de cata y de analítica para obtener las distintas calidades que queremos. Y también preparar los vinos, la cosecha para la calificación en el Consejo Regulador. Muy aromáticos, llama un poco la atención, son aromáticos, no tienen una gran estructura, pero son vinos amables, tienen hasta un tono dulzón, son agradables en boca, no una excesiva estructura, son suaves, pero mantienen muy bien los aromas frutales. Sí, bueno, muchas veces en la elaboración siempre pasa lo mismo, ¿no? Te tienes que fiar un poco de lo que tú crees que sabes, ¿no? Y de la inspiración y de la intuición, ¿no? Entonces las elaboraciones, sobre todo cuando vienen complicadas, pues se suele utilizar mucho, ¿no? Son decisiones que hay que tomar rápido y que, bueno, pues la experiencia te dice por dónde conviene ir para que esos vinos no den problemas después, sirvan para lo que se van a hacer.